Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la plática de Kabbalah del Instituto de Yoga San José Insurgentes con su servidora Laura Guzmán Rodríguez. Muy bien, bienvenidos los que se conectan en este momento. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten. Muy bien, bienvenida. Hola Mariana, gusto en saludarte. Tania Vargas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, vamos a iniciar esta tarde. Les voy a hablar de un tema que me parece interesante y bueno, porque el enfoque que le vamos a dar también tiene que ver con el esquema del árbol de vidas. Vamos a hacer una relación entre lo que conocemos como los 10 mandamientos y el árbol de vidas. Esta, esta historia del árbol de vidas tiene que ver con algo que en Kabbalah se conoce como revelación, ¿no? Es en este trabajo del alma, en este trabajo de saber quiénes somos y qué es lo que vinimos a hacer aquí como almas, cuál es nuestra experiencia de vida. Nos hicimos el propósito de eh, vivir en función de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la creación, pero en el momento en que vamos adquiriendo conciencia de que somos seres humanos, de nuestro origen, eh, en esta parte de la creación donde habla de de la, de la función del ser humano que fue hecho a imagen y semejanza del Creador y que entonces en ese sentido su función es crear también. Entonces, la, en esta función de crear, el ser humano tiene la posibilidad de salirse del esquema de la naturaleza. Y entonces el estado del alma que tiene esta conexión con la divinidad se llama Moisés, una conexión directa. Lo que Moisés simboliza es la posibilidad de comunicarse con la divinidad eh, directamente, sin intermediarios. E incluso en la Torá, por ejemplo, se menciona que Moisés es el único que habla con la divinidad cara a cara. En esta comunicación, Moisés es el representante del género humano y en un sentido individual es el representante de todos los elementos que conforman nuestra alma. Y a esta unidad del alma individual se le llama en la Torá pueblo de Israel. Entonces, al pueblo de Israel, por medio de Moisés,
le son entregadas las tablas de la ley en el monte Sinaí. Voy a voltear la cámara para que vean aquí la presentación. Entonces, esta Torah, la palabra Torah significa ley y también significa instrucción. Entonces, estas normas, estos preceptos representan la guía para que esta alma pueda vivir cumpliendo su propósito de crear, de hacer una creación de su propia vida y de contribuir a la creación, a lo que ya está hecho. Entonces, la Torá, aparte de ser el conjunto de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que conocemos como Pentateuco, también la Torá son estos eh, preceptos que recibe Moisés en el monte Sinaí. Y en este lenguaje simbólico de la Torá, toda elevación, cada vez que en la Torá se menciona una montaña o un lugar alto, es una referencia a un estado de conciencia superior, ¿no? Donde nos salimos del estado de conciencia de la sobrevivencia, de resolver los problemas de la vida cotidiana, lo que tiene que ver nada más con mantenernos vivos, y que entramos a un estado mental en el que buscamos una relación con la existencia más allá del plano físico, esto que podríamos llamar la realidad metafísica. Entonces, es de alguna manera también este estado de conciencia ir más allá del ego, porque nuestro ego siempre está pensando en lo que necesita, lo que le hace falta, o aquello de lo que depende para sentirse bien. Entonces, la relación, una vez que nos salimos, que establecemos esta separación del ego, podemos establecer una relación con esa parte metafísica, ¿no? Con ese otro nivel de conciencia. Entonces, Moisés está en la base de este monte Sinaí y la indicación de la divinidad es que nadie más puede subir, solo Moisés puede subir a la cima, y sería una referencia a que a esta separación con el ego se queda en la base de la montaña y este nivel de conciencia conectado con lo superior es el que asciende. Entonces, este estado de conciencia superior que llamamos Moisés es el que llega a la cima y para recibir la ley. Entonces, como les mencionaba, todo en la naturaleza es una ley, funciona bajo unos principios que son los que mantienen la funcionalidad del sistema. Y todo está, en este sistema, todo está ligado con todo. Desde el punto de vista de la creación, de la Kabbalah, el creador es una ley y lo que este creador creó también es una ley. Esto para los que conocen las enseñanzas de José Manuel Estrada, o el fundador de nuestra institución, de la Red Cultural
para la fraternidad humana, él hablaba de que Dios es un conjunto de leyes. Y esta es justamente la percepción de la Cábala. El creador es una ley, pero el creador genera en función a lo que es. Entonces, todo aquello que ha creado también es una ley. Y en esta creación hay una equivalencia entre lo creado y el creador. Y el parámetro, la referencia es la fuerza superior y la fuerza superior es la del creador. Entonces, todo el sistema, todo lo creado, obedece a esta fuerza superior y esta obediencia tiene que ver con hacerse cada vez más parecida a la fuerza del creador. Entonces, esta, esta creación genera y lo que genera la creación genera más para ser similar a la fuerza original que creó. Entonces, es un sistema que se retroalimenta. Somos creados con la fuerza, la energía, la tendencia a crear y eso a su vez genera otros aspectos de creación que a su vez se reproducen. Entonces, el principio de esta generación es esta energía original que se caracteriza por dar, porque esa es su naturaleza, y darse indefinidamente sin pedir nada a cambio es lo que desde el punto de vista de Kabbalah conocemos como el amor. Entonces, en este darse, lo que la divinidad le da a Moisés son dos tablas y en cada una hay 5 palabras. En la tradición cabalística, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos se conoce como las 10 palabras. La primera palabra es yo soy Adonai, tu Dios. Adonai es uno de los nombres de la divinidad en la tradición cabalística y en el árbol de vidas esta primera palabra está asociada con la energía de la primera céfira, de la receptora de la luz, que es Keter y que está en el extremo superior del árbol de vidas. ¿Qué significa desde este punto de vista, desde esta relación con esta vasija que es muy similar a la luz? Su capacidad de recepción es tal que su diferencia con la luz es mínima. Entonces, lo que caracteriza a esta primera vasija es justamente una capacidad de recibir casi infinita, pero a su vez una capacidad de dar también casi infinita. Entonces, este yo soy Adonai tu Dios significa este primer nivel de la existencia de lo que podríamos llamar el super ser, un estado de plenitud absoluta, ¿no? Casi de unidad, de percepción del uno, de lo único y al mismo tiempo del no ser, pero el no ser infinito que sería el ser, ¿no? Entonces este es un estado
de identificación, de reconocimiento de esa luz original de la que todo se surge y no habría casi diferencia entre la divinidad y el ser, ¿no? El ser, la divinidad es el ser absoluto y sería la percepción de la energía en este nivel es de sentirse uno con la divinidad. Y entonces la segunda palabra está asociada a la energía de la Séfira Jogma. La energía en este nivel del árbol está asociada a la idea semilla, al origen de todo cambio creativo y todavía es una energía indiferenciada. Todavía está muy vinculada a la luz original y a la luz que viene de la Céfira de Keter, pero ya hay una diferencia a nivel eléctrico, digamos, ¿no? Sería como un polo positivo donde ya esta diferenciación ya tiene una cualidad, la energía, que es lo que la distingue de la energía en la céfira de Keter, y se hace la referencia a este nivel como el pensamiento ideal de la creación. Entonces, todos estos conceptos asociados a la céfira de Jogma tiene que ver con la segunda palabra, que es no tendrás otros dioses. Esta referencia a la idolatría tiene que ver con la posibilidad de crear a partir de, del pensamiento de la creación, del pensamiento de la posibilidad, del potencial de poder crear. Entonces, esto es, en este no tendrás otros dioses, es la convicción profunda del potencial creador que tenemos nada más por nuestro origen, nada más por haber sido hechos a imagen y semejanza del creador. Y lo importante es que seguir la secuencia de esta idea creativa, ¿no? Cuando empezamos a mezclar una idea, perdemos, se pierde, como que se diluye la energía de esa idea y generalmente con qué contaminamos la idea. Incluso antes de tenerla clara, antes de definirla, la contaminamos eh, con nuestros temores, con las dudas, nos distraemos con cualquier otro pensamiento del que podemos estar conscientes o no, que eso es algo muy importante también en este aspecto. Está en un nivel tan elevado de nuestra conciencia que aquí puede haber mucho del inconsciente que nos alimente para dar luz a esta idea semilla, pero también que vengan a contaminar otras ideas que vengan a contaminar esta idea semilla. Entonces, a veces este pensamiento de creación se ahoga prácticamente en el origen, ¿no? Por todos aquellas otras ideas o pensamientos de los que no estamos conscientes y que vienen a quitarle fuerza
a esta idea para que se vaya concretando. La siguiente palabra es no jures en nombre de Adonai en vano. La energía de esta tercera palabra está asociada a la energía de la céfira que se llama Binah. Esta de aquí, la primera de la columna de la izquierda, y la palabra Binah significa entendimiento. La energía de esta céfira está asociada a la madre cósmica. La madre cósmica es la que concibe, da a luz y mantiene. Aquí se inicia el proceso de construcción de la vasija que llamamos la naturaleza, la creación. Entonces, esta palabra de no usar el nombre de la divinidad en vano alude, por un lado, al poder de la palabra, al poder creador de la palabra y la relación tan importante que tiene en el proceso de crear, de generar vida, que vaya unida la palabra a la realización. Entonces, este precepto, esta ley, tiene que ver con el uso responsable del verbo, de la palabra, que salga aquello, además que esté ligado al entendimiento. Pero vemos el nivel de entendimiento, el nivel del entendimiento está cerca de la luz y asociado a la sabiduría. Entonces, ese sería el nivel de expresión en un proceso responsable y creador. Entonces, aquí está, en este nivel, está el principio de la multiplicidad, ¿no? Hablábamos con referencia a la cefira de Jokma, que hay un polo positivo ahí, como que la energía empieza a diferenciarse, y entonces en este nivel el polo de la energía sería negativo. Y entonces aquí estamos justamente en ese proceso de integrar los dos polos para producir la luz, ¿no? En el siguiente nivel. Entonces, la tercera palabra de estas 10 que recibe Moisés en la cima del monte Sinaí es la cuarta palabra es consagra el Shabbat. Es dedicar este espacio, hacer una comunión con el cierre del proceso creador. La creación se realiza en 6 días y el Shabbat es el séptimo día. Shabbat la palabra Shabbat tiene la misma raíz que Shevat, que en hebreo es séptimo, y se refiere a este día en que ya no hay creación y la divinidad se dedica a contemplar lo creado. Y este acto de contemplación significa que el creador se reconoce en su creación y vuelve a haber una unión, se hace uno el creador con lo creado. Entonces, en esta céfira de Geset, que es la cuarta, de arriba hacia abajo, y que significa amor, misericordia,
esta consagración del Shabbat tiene que ver con la expansión. Esta idea semilla que viene de Jogma, de la Sefirá que está justo arriba de Gesed, se expande esta energía, se conecta con el bien en el sentido de que va a trabajar en función de la vida y entonces esta fuerza lo impulsa a crecer. Entonces, esta idea semilla en este nivel germina. Y aquí hay una unificación entre lo colectivo, esta multiplicidad que surge de Binah, y lo individual empieza a particularizarse la energía a partir de este nivel. Entonces, en esta identificación entre el creador y lo creado, es el nivel del amor y hay una reconciliación en el sentido de una identificación, de no hay diferencia entre el creador y lo creado. Entonces, viéndolo de esta manera, dedicar un tiempo a identificar plenamente este proceso de creación como si ya se hubiera realizado, ¿no? Lo interesante es que aquí estamos hablando de este cierre del ciclo de creación cuando apenas venimos de la idea, cuando apenas se está desarrollando este pensamiento y es alimentado con esta energía del amor, darle la fuerza suficiente como si ya lo hubiéramos hecho, darle esta energía que viene desde arriba, desde el principio, desde la unidad, para impulsar la realización, pero y en este momento percibirlo como si ya se hubiera realizado. La quinta palabra es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en la palabra anterior hablamos de una reconciliación, de una unión, y aquí hablamos de una diferenciación que tiene que ver con la energía de la Séfira que se llama Geburah, y que la palabra Geburah significa juicio. El juicio implica una separación, una distinción, percibir la diferencia. Entonces, esta ley de honrar a padre y madre tiene que ver, por un lado, con el reconocimiento a la energía que viene del nivel superior, del origen. Esto que llega a este nivel tiene un origen aquí, anterior. Entonces es el reconocimiento de la energía que se ha movido desde el principio, desde la unidad, para que llegara al concepto padre y madre como estos principios que me dieron vida, ¿no? Sí, sí, claro, las personas, estos seres humanos gracias a los cuales yo llegué a este mundo material, pero también estas energías de creación que vienen diferenciadas en aspecto femenino y aspecto masculino. Entonces, este honrar es hacer esta distinción
entre estos dos tipos de energía que tuvieron que ver con mi origen, pero que se mantienen estas dos energías en mí. Hay un principio masculino y uno femenino, y que tienen que ver mi percepción de mi feminidad y de mi masculinidad, tienen que ver con la feminidad que percibí en mi madre y en mi padre, y con el principio de masculinidad que también aprendí de mi padre, el aspecto femenino, tanto el aspecto femenino como el masculino. Entonces, esta ley tiene que ver con hacer este trabajo de discriminación y delimitación. Cómo actúan estas dos energías, estos dos variantes de la misma energía, cómo actúan en mí. Y hacer una valoración y un ajuste. Esto implica un proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces aquí estamos hablando cada vez más del proceso de individualización en el que puedo percibir estas dos energías interactuando y el equilibrio o el desequilibrio que, con el que se relacionan, como las percibo dentro de mí, pero también percibiendo esta polaridad, el juego de estas dos energías en todo lo que existe. Y hay un aspecto muy importante en esta polaridad en la energía, también tiene que ver con los dos principios que hacen posible la vida. El principio creador, pero también el principio destructor. Para que haya vida necesita haber destrucción, para que pueda haber una nueva creación. Y la relación entre creación y destrucción es el juego de la vida y es lo que nosotros percibimos como el cambio, como los cambios. Y entonces honrar a tu padre y a tu madre, aparte del sentido que tiene con nuestros, eh, con nuestra línea familiar, con nuestro origen, también tiene que ver con estos dos principios de construcción y destrucción que marcan la vida como cambio constante, cambio continuo. Y lo importante es que en esta percepción de los cambios, de estos ciclos de construcción y destrucción, encontrar nuestra identidad, este principio individual con esta característica dual. Y así como la identifico en mí, la respeto, la valoro, igual hacia afuera con los demás, con todo lo que hay en la naturaleza. Distinguir y respetar estos dos procesos. Y además, en este proceso de identidad, los otros me ayudan justamente a ir honrando este aspecto masculino y este femenino en la medida en que puedo apreciarlo en el otro y reconocerlo en mí. Entonces, como vemos, este principio de honrar al padre y a la madre tiene un significado mucho más profundo que el que solemos darle.
La siguiente palabra, estaría ya, esta sexta palabra sería la primera de la segunda tabla, ¿no? Les mencionaba que esta ley que recibe Moisés está en 2 tablas y cada una contiene cinco palabras. La palabra eh, la primera palabra de la segunda tabla es esta: no asesines o no mates, y corresponde a la energía de la céfira que se llama Tiferet y que es la que está en el centro del sistema, que conocemos como árbol de vidas. Es la que está en contacto con casi todas las sefirot del árbol. Solo Malhut, con Malhut no tiene una conexión directa, pero y con las demás, con todas las demás sí. Y el significado de la palabra Tiferet es belleza. Belleza que radica en el sentido de lo que está en equilibrio, de lo que es armónico. Entonces, este no asesines, no mates, tiene que ver con este estado de armonía entre la unidad y la multiplicidad y la diversidad. Es la energía de Tiferet, como ven, está en contacto directo con Keter, con la céfira superior. Entonces hay una conexión directa con la luz en su sentido más original. Entonces también tiene que ver con la idea de centro. Cuando estoy en equilibrio, cuando estoy en armonía, cuando estoy en contacto con el centro, lo que surge es un profundo respeto a la vida. Me identifico con la armonía que hay en todo lo creado, pues soy capaz de reconocer la belleza de la creación y entonces no la violento, no la agredo, ¿no? Y hay un sentido de proporción, hay una identificación con el ser individual y la percepción, la certeza del ser absoluto, de la unidad. Y entonces esta relación desde esta armonía del ser individual con el ser total, lo que da es una relación armoniosa con toda la creación. Y este estado, por ejemplo, es algo que no hemos podido vivir como humanidad, y por eso las relaciones entre los seres humanos y nuestra relación con la naturaleza ha sido siempre de explotación. No tenemos esta percepción ni de nuestro centro, ni eh, de nuestra situación, de nuestra ubicación en esta creación, y en la medida en que no sabemos cuál es nuestro lugar, perdemos justamente el sentido de la proporción. Entonces, cuando hay, lo explotamos hasta acabarlo y luego batallamos por la carencia, ¿no? Entonces, y este no matar no tiene que ver necesariamente con quitarle la vida como tal a otro ser, ¿no? En un hecho de sangre, sino con esto que hacemos con nuestra propia conciencia, qué actos realizo
que acaban matando mi alegría de vivir, mi entusiasmo, mi capacidad creadora, mi deseo de explorar, de crecer, de aprender, de descubrir, ¿no? De tomar la vida, eso como un proceso de aprendizaje y no buscar solamente las respuestas hechas, los caminos bien construidos. Entonces, ¿de qué manera en esta falta de identificación con mi propio ser, de esta conexión con el centro de lo que realmente soy, cómo voy matando, me voy matando a mí misma, ¿no? Cómo voy matando a mi alma, cómo me voy desconectando de la vida. Y en la medida en que hago eso conmigo, es muy fácil hacerlo con lo demás, ¿no? Encontrarme cualquier bichito en el camino y aplastarlo nada más porque, pues porque está ahí, ¿no? O con las palabras, decir, enviar mensajes de descalificación, de desaprobación, ¿no? Incluso con la mirada, con los gestos, ¿no? Y a lo mejor ir matando también en otro o en otros el entusiasmo, la alegría, su capacidad de amar, ¿no? Diciéndole, tú no puedes, tú no eres, ¿para qué? Es muy difícil. Entonces, ¿cómo revisar, ¿no? Esta palabra nos invita a revisar en qué medida eh, vamos minando la existencia, ¿no? En el sentido que en la medida en que le quitamos alegría, asombro, diversidad, ¿no? Reducimos las posibilidades de la vida. Y pasamos a la siguiente, que es no incurras en adulterio. Esta palabra está asociada a la energía de Netzach. La palabra Netzach significa victoria y significa eternidad. Esta energía está vinculada a los ciclos justamente de la naturaleza, estos ciclos que se repiten de manera continua, de los que no somos testigos porque nuestros ciclos de vida tienen una duración mucho menor que estos grandes ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay ciclos de los que tenemos una referencia y que se miden en millones de años luz, por ejemplo, o de los que duran 10.000, 2.000 años. Entonces tenemos referencias que llamamos históricas, pero de las que no somos, digamos que testigos presenciales, pero sí somos testigos de nuestros propios ciclos de vida. Y estos ciclos de vida van desde las diferentes edades que vivimos hasta nuestros ciclos dentro del vientre materno y fuera de él, como escolares y ya sin ir a una escuela, dentro de una relación de pareja o sin esa relación, como padres, ¿no? Todos estos ciclos en las diferentes experiencias de vida que vamos teniendo. La energía de Netzach está muy asociada al sentimiento
y a la emoción como vibración, ¿no? Como este movimiento energético que ya nos es muy fácil percibir, aunque a veces no sea tan fácil darle un nombre, ¿no? Ese es otro proceso, pero sí podemos percibir. Está asociada también a las fuerzas de la naturaleza y a las fuerzas que llamamos arquetípicas. Estos modelos, esta identificación que tenemos con símbolos, conceptos, eh, representantes de la humanidad, ¿no? Que justamente suscitan dentro de nosotros inquietudes, emociones y nos motivan a la acción además. Aquí la energía de Netzach también está asociada con los 7 colores de la luz visible. Entonces hay un proceso, digamos, de materialización donde la energía se va haciendo cada vez más densa como para al nivel de que podamos apreciar estas diferencias de frecuencia en la luz, ¿no? Que nos permiten ver 7 colores, aunque sabemos que la gama es los matices entre uno y otro es casi infinita, aunque no tengamos tanta sensibilidad para percibirla. Tiene la energía en esta vasija, está asociada también con la autoexpresión y el arte. Aquí es donde esta idea semilla que se originó aquí arriba en Jogma baja, se va materializando y entonces puede tomar una calidad artística, ¿no? Como una expresión artística. ¿Y qué tendría que ver todo esto con el adulterio? Decía una vez un sacerdote que en el catecismo para los niños, este es un mandamiento que todo mundo se salta, ¿no? Como que pasamos del no matarás al siguiente y así como que arrastramos, ¿no? Las palabras para no tener que explicarles a los niños qué es el adulterio. Pero aquí se refiere básicamente al adulterio en cuanto al significado concreto de la palabra adulterar, ¿no? Que es cuando agregamos algo a otra cosa y alteramos completamente la naturaleza de eso a lo que le agregamos la primera sustancia. Entonces, le quitamos su esencia, ¿no? En ese agregarle algo. Entonces, aquí tiene que ver justamente no incurrir en adulterio es como en esta expresión de la fuerza, de nuestra fuerza natural, de la expresión de las emociones, de la conexión con los sentimientos, no perder nuestra esencia, no perder la conexión con los planos superiores, ¿no? Ver la diversidad, ¿no? Como el rayo de luz, esta refracción en los 7 colores, pero sigue siendo la luz. Entonces, aquí también es estas diferentes manifestaciones de la expresión individual, siempre en conexión con el ser individual y con el ser total, ¿no? En lo esencial, mantener este respeto y esta lealtad a la esencia del ser.
Y cuando somos capaces de respetarnos, de ser leales con nosotros mismos, entonces podemos serlo con los demás también. Y también en este caso tiene que ver con ir identificando estas energías que llamamos emociones, tener cada vez más claro eh, qué es esta emoción que siento, ¿no? Poderle dar un nombre y expresar justamente lo que siento, ¿no? Y no pedirle, no sé, perdón a alguien cuando lo que queremos es eh, aclarar las cosas y establecer límites claros, ¿no? Llegamos así a ese tipo de confusiones en donde agredimos a alguien porque no sabemos decirle que lo queremos, ¿no? O le decimos a alguien que lo queremos cuando nos estamos sintiendo agredidos o lastimados por esa persona. Entonces, tiene que ver con tener cada vez más claro mis propias energías, cómo se mueven, en qué sentido y cómo quiero, cómo esas emociones me sirven para comunicarme o para separarme de los demás, ¿no? Si realmente el mensaje eh, que quiero transmitir es lo que percibe el otro o hay una confusión en la comunicación precisamente porque yo no tengo claro, no tengo claras pues mis propias energías, cómo se mueven. Y la siguiente es no robes. Esta ley, la octava, está asociada a la vasija de Jod. La palabra Jod hebrea significa vibración y gloria. Tiene que ver resplandor también con algo que se comunica, que se transmite en un nivel de vibración energética muy fina. Este nivel vibratorio está asociado con el intelecto, con la capacidad de análisis y de síntesis. En este nivel ya podemos hablar de mente concreta, donde podemos establecer relaciones entre las cosas porque podemos separarlas, podemos distinguir las diferencias, ¿no? Aún entre dos objetos aparentemente iguales, podemos encontrar diferencias para decir que de dos cucharas, por ejemplo, prefiero esta y no la otra. En esta, la energía con la que trabajamos en esta Sefirot está ligada a la capacidad de recibir y a la capacidad de ser veraces y honestos, ¿no? Entonces, este no robar no tiene nada más que ver con objetos, ¿no? Con cosas, sino también con sentimientos, con ideas, con hábitos, ¿no? Entonces, aquí, si vemos, hay una relación, Jod está en la base de la columna que está asociada a el entendimiento en la parte superior y aquí en este nivel vimos la ley de respetar al padre y a la madre, ¿no? Entonces, este no robar tiene que ver con nuestra percepción de cuántas de mis ideas,
cuántas de mi percepción del mundo, de mi percepción de los demás, de mi relación con la naturaleza, con las situaciones, mis actitudes, son mías o es una repetición de lo heredado. ¿Cuántos de mis hábitos, aun cuando hayan sido herencia familiar, los haya aprendido gracias a mis padres, pero ya a estas alturas de mi vida son míos, son propios, ¿no? Los he encarnado yo y no una repetición. Entonces, este es una ley muy importante porque tiene que ver con la honestidad personal para reconocer lo que es mío, auténticamente mío, reconocer de quién lo aprendí, agradecer a todos mis maestros de vida y en la vida, pero también qué tanto de cuáles de esos aprendizajes son míos, ¿no? Ya son míos, no es lo que decía mi abuelita, ¿no? Sino ahora lo digo yo porque estoy convencida de eso. Entonces, esto implica una revisión de mis aprendizajes, de esto que en psicología llaman introyectos, para hacer justamente esta revisión de análisis y síntesis y tener más clara esto que es verdaderamente mío para ponerlo al servicio de mi vida, ¿no? Y está muy ligada a la energía de Hod con la energía de Netzach. Estas dos trabajan casi como gemelas, ¿no? A la par. Y entonces, ¿qué tanto de mis pensamientos, de mis conceptos aprendidos, están ligados a emociones también aprendidas? ¿Y qué tantas de esas emociones aprendidas influyen o determinan mis aprendizajes? Entonces es un trabajo muy importante entre estas dos, entre no adulterar y no robar, para ir encontrando justamente qué es lo mío, qué es lo verdaderamente mío, lo esencial, y entonces cuidar de no matarlo aquí. Porque si no sé qué es mío, qué es lo auténtico, dónde está mi esencia, sería muy fácil pasar por encima de eso y ni cuenta me di, ¿no? Ni me dolió porque no sabía que era mío. Y pasamos al siguiente, que es no prestes falso testimonio, no mientas. Este está asociado a la energía de la Séfira Yesod. La palabra Yesod significa fundamento. Y en este esquema del árbol de vidas está asociada a la función de receptáculo, de recipiente, ¿no? Si lo vemos aquí, en este nivel tiene incluso esta forma como de embudo. Aquí todo lo que viene desde arriba llega a este punto y de ahí pasa a la última vasija. Entonces, la energía de esta vasija tiene que ver justamente con la energía de todo el nivel superior, de las diferentes formas que toma la luz
en su descenso desde Keter, con todas estas variaciones en la circulación de la luz que producen imágenes, luces y sombras, ¿no? La energía de Yesod está asociada al subconsciente. Y en ese sentido también tiene que ver mucho con los sueños, ¿no? En esta vasija está también nuestra subjetividad y cómo estas imágenes, eh, esta imaginación afecta mi relación con el mundo de la... Entonces, la ley aquí es no prestes falso testimonio. En esta vasija está en la columna del centro, eh, está ligada con el ser, con la percepción del ser individual. Y en este proceso y de la parte de la sombra que queda oculta, o cuando menos no muy visible a la conciencia despierta, tenemos una idea particular de quién somos asociado a la personalidad. Nos vemos de acuerdo a todas estas ideas, a todo lo que hemos recibido, con lo que hemos conectado en los niveles superiores, tenemos una percepción de quiénes somos y cómo somos. Pero también usamos la imaginación para adivinar cómo nos ven los demás. Y entonces ni nuestra percepción de nosotros mismos es totalmente real, porque hay una buena parte que nos queda oculta y tampoco tenemos una percepción muy clara de cómo nos ven los demás. O sea, casi nunca le preguntamos al otro, oye, ¿cómo me ves? ¿No? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué es? Entonces es la energía de esta vasija tiene que ver con la facilidad con la que caemos en el autoengaño. A eso se refiere este no prestes falso testimonio. No es que mintamos deliberadamente, pero en la medida en que no nos conocemos, ¿no? Proyectamos hacia afuera algo que no somos o pretendemos eh, ajustarnos o adaptarnos a lo que los demás esperan de nosotros y entonces poco a poco nos vamos traicionando y ni somos auténticos ni hay manera de que cumplamos las expectativas de todos los demás. Entonces, esto de no mentir es no engañar a los otros pasando por alguien que no somos y no engañarnos a nosotros mismos tampoco, pretendiendo ser alguien que no somos, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante como ley de vida. Y terminamos con la 10ª ley, que es no codicies la casa de tu prójimo. Y está asociada a la energía de la céfira que se llama Malhut. Y la palabra Malhut significa reino. Toda la energía de esta última vasija está asociada al cuerpo, a la energía de nuestro cuerpo físico.
y representa la etapa final de un proceso que empieza con el reconocimiento de la unidad aquí arriba. Entonces, así como reconocemos este principio de unidad aquí en Keter, aquí reconocemos en Malhut lo que le pertenece al otro y que es solo de ese otro, del prójimo, como quiera que le llamemos a ese prójimo. Entonces, en esta afirmación en el reino, nos afirmamos como individuos y somos capaces de reconocer lo que es nuestro y lo que es del otro. Entonces aquí hay una percepción de estabilidad, de seguridad, una expresión de lo que realmente somos desde esa conciencia de unidad y con este potencial creador que tenemos. También hay una percepción clara de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hemos logrado y de lo que nos falta por corregir. Y entonces con esta percepción clara de quiénes somos, en dónde estamos y lo que tenemos, podemos vivir la vida como un proceso de aprendizaje. Y algo muy importante aquí es que el vivir aplicando esta ley nos da una ocupación de tiempo completo que nos aleja de ver cómo vive el otro, qué hace el otro, si lo está haciendo bien, si tendría que hacerlo de otra manera, ¿no? Si aplicáramos estas 10 leyes, nuestra calidad de vida sería diferente como individuos, pero también como colectividad. Y en la aplicación de esta última ley, también nos evitaríamos muchísimos problemas en la medida en que nos metamos menos en la vida de otros, nuestra vida sería menos complicada, ¿no? Y podríamos cumplir mejor con lo que venimos a hacer como almas. Entonces, en este principio de no codiciar la casa de tu prójimo, tiene que ver también con dos aspectos muy importantes que son la envidia y la codicia, que parecen lo mismo, pero hay una ligera diferencia. La envidia es querer lo que tiene el otro. Me gusta lo que tiene el otro y yo quiero lo mismo para mí. Pero la codicia es que yo quiero todo para que nadie tenga lo mismo que yo. Y esto, tanto en la envidia como con la codicia, hay una percepción de carencia, de que si yo tengo, los demás no pueden tener, o si los demás tienen, yo no puedo tener eso mismo. Y este precepto de lo que nos habla es de que la vida es abundante y hay para todos. Y no todos podemos tener lo mismo, no porque no lo haya, sino porque no todos necesitamos todo. Y entonces, si ven, cuando nos referimos al equilibrio, a la armonía, si yo estoy consciente de qué es lo que verdaderamente necesito
y obtengo eso, no necesito tener de más tampoco, ni habría el temor de no tener, de que se acabe y a mí ya no me toque. Entonces, este sería estas 10 palabras asociadas a las 10 sefirot y que tienen que ver con un proceso de corrección del alma. Asociadas a estas 10 palabras hay 613 mitzvot. La palabra mitzvot significa preceptos o leyes, de los cuales 248 son negativos, de lo que no debemos hacer, y 365 positivos. Estos se refieren a la estructura del alma, a las leyes que rigen el alma. Entonces, si nosotros vibramos con esos preceptos, ¿no? Nuestra estructura, la estructura del alma, vibra en el nivel que le corresponde, en el máximo nivel de armonía con el, vibrando con la frecuencia del uno, de la unidad. Y este trabajo que nos indica la Kabbalah tiene que ver con escuchar como alma en el nivel de Binah, que es el nivel del entendimiento, ¿no? Escuchar con algo más que con los oídos, en este nivel metafísico que mencionaba. Y ver se refiere al nivel de Jogma, en el nivel de la sabiduría. Y si ven, tanto los oídos como los ojos están en la cabeza, en el nivel más alto de nuestro cuerpo físico. Entonces, podemos decir que pasar por todo este proceso de revisión consciente, con voluntad de estas 10 palabras en cada uno de nosotros en el momento en el que nos encontramos, se dice que sale de Egipto, se libera del ego y está dispuesto a dar. Dar en la tradición hebrea es sinónimo de amar. Y en el hebreo, en estas 10 palabras empiezan con ama, ¿no? ¿Se acuerdan? La primera es ama a Adonai tu Dios y la última palabra es prójimo. Entonces podríamos resumir estas 10 palabras poniendo la primera en hebreo que es ama y la última en hebreo que es tu prójimo. Entonces el resumen sería ama a tu prójimo. Y un gran cabalista cuando le pidieron que resumiera la Torah en unos cuantos segundos, ¿no? Que le diera así como que el resumen, un discípulo le pide que le explique la Torah en unos cuantos segundos, él le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y me parece que estamos en un momento de la humanidad en que estamos descubriendo que vivimos en condiciones de esclavitud. Somos esclavos de nosotros mismos, de nuestras necesidades básicas, de nuestras necesidades de supervivencia.
Y hay una buena parte de estos que empiezan a descubrir este estado de carencia, de esclavitud, que ya están cansados y descubren que quieren salir de Egipto, quieren ser libres. Y habemos otros que estamos en esta parte de descubrir cómo salir de Egipto para llegar al monte Sinaí y recibir estas 10 palabras, estas 10 pautas de conducta, estos 10 principios de vida para empezar a aplicarlos. Entonces, en esa parte de la humanidad que están en este proceso de salir de Egipto, en el proceso de la búsqueda de la libertad para empezar a vivir en armonía con la ley, están ustedes y por eso hoy les tocó escuchar esta información que espero que les sea de utilidad, que puedan aplicar, aunque sea un poquito de esto a su propia vida en el día a día y que los motive, por otro lado, a investigar más. Esto que yo les di es una presentación, es una interpretación, una forma de verlo, pero hay muchísimo más que explorar con respecto al tema de las 10 palabras. En el proceso de almas, en este propósito de aprendizaje. Entonces, si hay algo que quieran comentar, alguna pregunta que quieran hacer, aquí veo el chat. Si no hay comentarios, dudas, bueno, cualquier cosa que quieran comentar, el chat queda abierto. Si quieren invitar a alguien a ver este video, se queda grabado. Y les agradezco mucho de todo corazón su presencia, el tiempo que dedicaron a acercarse a esta plática y están cordialmente invitados para repetir esta sesión la próxima semana, el viernes. Gracias por los comentarios a Josefina, Julia Aide, Laura Jacqueline. Gracias por su asistencia. Que tengan muy buen fin de viernes y buen fin de semana. Esperamos vernos pronto en ya en reuniones presenciales. Ojalá que ya podamos a organizar una plática de estas, pero ya en vivo y a todo color. Me pregunta Mariana, ¿en dónde se puede estudiar más? Pues bueno, todo se puede leer en la Biblia, en Éxodo, este pasaje, por ejemplo, de la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, como el proceso que hace Moisés para recibir la Torá en el monte Sinaí y buscar, aparecen diferentes libros después de Éxodo, aparecen diferentes libros, en diferentes libros la mención de las 10 palabras. Se menciona en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en Deuteronomio. Entonces, buscar, por ejemplo, eso como viene ahí. Y está este libro de Halevi, que se llama El árbol de la vida, para irse relacionando con estos conceptos de la Sefirot, por ejemplo, si quieren aumentar más
su información acerca de las características de cada vasija y las diferentes interpretaciones de su función, digamos, en el árbol. Entonces, pues bueno, cordialmente invitados y nos vemos aquí el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Hasta pronto.